Buenas tardes, doctora. Soy Carlos Amidei. Estoy a cargo de hacer el resumen del tema de el ser humano y la personalidad, el cual se va a desarrollar en este video. Primero, nosotros comenzamos haciendo una introducción en la cual damos los conceptos básicos y diferencias de lo que es la persona y la personalidad, porque sabemos que no es lo mismo una persona y su personalidad, sabemos que no. Luego, una vez ya terminada la introducción y tengamos todo entendido, las diferencias, tengamos entendido la diferencia entre persona y personalidad, vamos a proceder al desarrollo del tema, al desarrollo de conceptos, donde vamos a explicar hasta dónde abarca la persona y la personalidad en el campo del derecho, en el ordenamiento jurídico. Una vez terminado eso, vamos a ir a la parte de los comentarios, que para realizarla no solo nos quedamos con lo básico, también investigamos artículos de psicólogos, de doctores, de todo, y los cuales están dados en la bibliografía con las normas APA respectivas. Y una vez terminados los comentarios, vamos a ir a las conclusiones, la cual entre todos nos reunimos, debatimos un rato, cada uno intercambió ideas y la dimos, y la cual la dirá mi compañera al final. Muchas gracias. Hola, soy Jordan Nelson Cama Perales. Bueno, como introducción, cuando hablamos del concepto de personalidad, se relaciona con el ser humano, porque todo ser humano, por el simple hecho de serlo, posee personalidad. La personalidad da el reconocimiento al ser humano como sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, podemos decir que este atributo que es la personalidad solamente se le reconoce al ser humano. Ninguna otra cosa que no sea un ser humano posee personalidad. En esta exposición se hablará de derechos autopersonales, porque se refiere a la propia persona y le permite el desenvolvimiento y desarrollo de sus aptitudes. También de la característica propia en el ser humano que es la personalidad como un hecho jurídico aprendido por ley. Es importante señalar que la norma establece que el surgimiento de la personalidad sucede dentro de un periodo de tiempo en el cual se produce el hecho de nacimiento. La personalidad es un constructo psicológico dinámico que se refiere a un conjunto de características psíquicas de una persona. Esto se va desarrollando con el pasar del tiempo al nacer, pues mientras más vivimos y aprendemos, vamos construyendo una personalidad. Pero hay ciertos cambios de personalidad que se pueden dar a partir de un pensamiento o conductas ocasionadas por pues ciertas enfermedades que también pueden afectar al ser humano y cambiar estas personalidades, como por ejemplo, una de ellas es la esquizofrenia o trastornos bipolares o estrés postraumático, entre otras patologías. Ya. La concepción científica decide que la personalidad se basa en una definición narcisista y es esencial de las personas como un grupo de colaboraciones sociales. Esto se sigue que la personalidad no podría ser portadora de características innatas y en una última instancia es una históricamente definida por un sistema vigente de la sociedad. La sociedad está basada en la y ahoga y mutila el desarrollo de la personalidad. Las construcciones de la base de material y técnica del comunismo es el desarrollo de las colaboraciones sociales y comunistas, y es un cumplimiento más que todo de la revolución cultural y que sirven de base para conformar la nueva personalidad humana. Es en la que combinan armónicamente en la riqueza espiritual, en la pureza moral y en el perfeccionismo físico. Esto pueden componer algunas propiedades de la personalidad, que es el carácter, el temperamento y las habilidades de los individuos, así como las particularidades que se otorgan en un modo en que lo transcurren
los procesos psíquicos. En cambio, en los que son los estados psíquicos es una constante de vivencias, motivos, de conducta, etc. Sin embargo, en el fondo psicológico o perfil de la personalidad para una cierta medida constante, lo cual se debe a la relativa de estabilidad de las condiciones de la vida y a muchas singularidades tipológicas del sistema nervioso del individuo. Los cambios de fondo psicológico de la personalidad son efecto de transformaciones que se crean en el género de la vida del hombre y es un efecto que es un efecto del proceso de educación social más que todo. La personalidad, según los científicos y los psicológicos, más que todo los que hablan, que dicen que es un conjunto con un conjunto de puntos, y particularidades, si no me equivoco, de internas de las personas mediante las cuales se refrescan todos los influjos exteriores. Lo personal de la personalidad son los que son las vivencias, las coincidencias, las necesidades, como lo dije anteriormente. Y es indispensable que las relaciones objetivas se van estableciendo entre el hombre y la realidad circundante. En la psicología se puede decir que el sujeto social como un individuo de la actividad psíquica, que es el psique, dice que cada hombre tiene sus propias peculiaridades caracterológicas, intelectuales y emocionales. Estas características en su grupo conforman claramente la psique de la personalidad y que es el perfil psíquico del individuo y se perciba constantemente en la cierta forma de modificar sus estados psíquicos, como lo dije, vivencias, sus motivos de conductas, entre otras cosas. Lo que sí debería es que las condiciones de vida Lo que sí debería ser son las particularidades de las condiciones de vida, y de su sistema nervioso. Este mismo cambia en un proceso de la actividad a efecto de que sobre la persona influyen las modificaciones de su ser. Dicen que la personalidad lo desempeña en las condiciones sociales y tiene un camino en el mismo en el que el socialismo y la personalidad forman en las condiciones que se determinan una última instancia de contenido de pensamientos, sentimientos y estado de ánimos de las personas. Se puede decir que la personalidad, como conclusión en este comentario, dicen que la personalidad se puede desarrollarse y realizarse tan únicamente en curso de una actividad dirigida hacia un fin definido más que todo. Gracias. En la conclusión de este trabajo, la personalidad humana se compone de diferentes atributos y características. La personalidad humana es una unidad compleja e indivisible. Por esta razón, todos los derechos humanos básicos son indivisibles, ya que todo protege un conjunto. La unidad indivisible de la personalidad humana, por lo tanto, se puede decir que la interdependencia de los derechos humanos fundamentales se basan en la personalidad humana. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, además de su contenido en general, y subjetivo, claro, de contenido individual y colectivo, tiene un contenido objetivo que integra la parte subjetiva de esta ley en general, protegiendo al hombre y su personalidad y su inesperada dignidad.